Bien, hermanos, dije al pastor que tenía un boleto de ida, porque ya de las oficinas de Nueva York me estoy retirando completamente para trabajar en la República Dominicana. No estoy retirado, yo me retiro cuando el Señor me ponga a dormir. Mi padre tiene 83 años, sigue en el mismo trabajo por más de 67 años. Y trabaja de 8 a 5 y dice, los hombres no se retiran. Y digo, bueno, vamos a seguir el plan. Pero Dios nos ha colocado en esta situación y estamos queriendo ver cómo podemos trabajar para Él. Bien, está viendo un título acá en la pantalla, ¿no? No sé si se puede leer porque para mí está oscuro. Sí, pero bueno, yo no veo porque no estoy mirando acá. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para Dios. Bien, hay una herencia genética, espiritual, porque el pecado es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido a ese pecado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto porque se leyó la lectura bíblica de Éxodo capítulo 20, versículo 5. Cuando dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y es específico al final, dice, de los que me aborrecen. ¿Qué pasa si usted no lo aborrece? Visita la bondad de los padres sobre los hijos hasta todas las generaciones por venir, ¿no? Ese es el Señor Jesús. Pero yo decía, ¿y cómo la visita? ¿Cómo se visita? En esta mañana vamos a hablar de la parte que nos toca, en realidad más teórica, y en la tarde vamos a mostrar científicamente lo que Dios dijo, completamente cumplido en los cerebros nuestros. El daño cerebral de desobedecer a Dios, que es hereditario para los hijos también, de los que le aborrecen. Por eso dice Dios, yo deseo que tú me ames de todo corazón. Pero hermanos, de esta herencia vamos a empezar a hablar. Y dice acá el capítulo 26 de Hogar Cristiano, página 153, párrafo 2. Dice, el legado de padres a hijos, la ley de la herencia. La ley de la herencia. En estos años, cuando se escribió esto, era una locura. La genética no se conocía tan bien como hoy en día. Todavía no se habían pronunciado los genetistas. Y dice aquí que la condición física y mental, dos cosas, física y mental, de los padres se perpetúa en su posteridad. Este es un asunto que no está debidamente considerado. Ella lo dijo en esa época. Cuando los hábitos de los padres contravienen las leyes físicas, el daño infringe a sí mismo y se repetirá en las generaciones futuras. Quiere decir que todo lo que nosotros hemos hecho, si no nos hemos arrepentido y engendramos hijos, es fatal. Y lo voy a hablar de mi parte. Yo conocí al Señor después que me nació mi hija. El niño no había nacido. Y entendí mucho de estas cosas porque los caracteres que yo vi en mi hija eran míos. Y yo aborrecí esos caracteres, pero no podía dejar de hacerlo. Así que ahí empecé yo a entender, ¿no?, muchas cosas y empecé a trabajar sobre eso desde esa época. Gracias a Dios por el espíritu de profecía, aunque mucha gente lo rechazan, eso es una guía para mí. No hay un tema que yo no saque de lo que yo me siento impresionado del espíritu de profecía. No digo que la palabra de Dios no, pero el espíritu de profecía es para gente tonta como yo, que no entendemos mucho la palabra, pero el espíritu me la aclara, entonces yo la veo mucho mejor. Y doy gracias a Dios por esto. Voy a poner ejemplos. Cuando usted se casa y usted no ha entregado su vida a Dios, los hijos salen como es usted.
Pero cuando usted se convierte, los hijos salen después que usted se convierte muy diferentes. Dice acá, Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 255, párrafo 2. Si antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma, escuche esto que dice acá. Si es egoísta, impaciente, imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica cómo muchos hijos hayan recibido una herencia, dice, por herencia, tendencias al mal que son casi irresistibles. Pues vamos a comprobar esto que ella dijo en esa época, los 1800, que no había genética, y está hablando de la genética. Si había una influencia, pues aquí hay un estudio que dice la genética de la personalidad humana. Quiere decir que lo que dice el espíritu, porque me dicen, ¿y tú crees en la viejita? Digo yo no sé, pero la viejita no tenía escuela universitaria, pero se sabía todo lo que yo estoy aprendiendo de la universidad. Gloria al Señor. Y no fue. Entonces fue Dios que le inspiró. Amén. No fue el enemigo que habló. Y vamos a comprobar esto, espíritu y profecía, como siempre he trabajado, ciencia y la palabra de Dios. Amén. Eso no hay cabida de uno decir, ¿y por qué tú crees? Yo compruebo científicamente que Dios habló a la sierva. La genética de la personalidad. La genética. Y dice acá que estudios genéticos de la personalidad humana se están haciendo recientemente. Estos estudios son desde el 1998, casi 2000 hacia acá. Imagínense. Y dice acá que los rasgos de la personalidad son los patrones relativamente duraderos de pensamientos, ¿escuchó la palabra? Sentimientos y comportamientos que reflejan la tendencia a responder de cierta manera bajo ciertas circunstancias. Esto fue un estudio hecho en el 2009. Se ha informado fuertes correlaciones, dice, fenotípicas, ¿no? La forma, dice, a lo largo de los años entre los rasgos de personalidad y una amplia gama de condiciones psicopatológicas. ¿Qué quiere decir psico? Mente, enfermedad de la mente, ¿no? Esto fue un estudio hecho en el 2005. Sin embargo, se desconoce si esta correlación tiene una base genética ambiental. Eso es el abstracto del estudio. Si bien numerosos estudios genéticos han examinado las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Se ha realizado relativamente menos trabajo sobre la base genética de rasgos como la personalidad. Entonces, ¿qué dice la conclusión del estudio? Que durante la última década, los últimos 10 años, los hallazgos de estudios, asociados del genoma completo y de los análisis poligénicos de etiología o origen de la genética de los rasgos de la personalidad, y sin embargo, dice, yo necesito algo acá para leer. Dice aquí que estaban hablando de la etiología genética o el origen de la genética y los rasgos de la personalidad, y sin embargo el camino de estudio de asociación del genoma completo a la biología y en última instancia a la psicología no es sencillo. Usted no puede saber qué un gen está pensando, pero se está heredando el gen. ¿Cuántos recibimos de papá y de mamá? ¿Mitad y mitad? ¿Mitad y mitad? La validación funcional de algunos de los posibles genes, dice, candidatos identificados, resultará difícil, ya que no existen análogos animales directos de rasgo de personalidad. No obstante, la investigación continua sobre la base genética de la personalidad tiene el potencial de arrojar luz sobre la biología de los riesgos de enfermedades psiquiátricas, por lo menos. La persona dice, bueno, en esta familia sufren de depresión o de bipolarismo, entonces uno lo ve como consecuencia, o hay esquizofrenia en la familia, esos genes se expresan ahí en muchas ocasiones, pero necesita un factor desencadenante. En genética existen dos factores, yo lo heredo y el factor luego que me predispone a desencadenar ese factor. Decimos
hablemos ahora de otra enfermedad, diabetes. En una familia que hay diabetes, no, mi mamá, mi abuela tenía diabetes y van heredándola, pero hay personas que no desatan ese gen, no lo activan, y entonces como no lo activan, no quiere decir que no está, sino que no lo activó, ¿no? Por eso Dios nos dio una alimentación para desactivar los genes de los padres. En cuanto a enfermedades físicas y mentales, porque Dios se ocupó también de que la sierva hablara de mente, carácter y personalidad, de conducción del niño, de todo ese tipo de información para nosotros. Ahora bien, hay orígenes biosociales para el comportamiento antisocial. Interesante esto. Un profesor asistente de la Facultad de Justicia Criminal de la Universidad Estatal de San Houston dice, está trabajando para descubrir los misterios que rodean el papel de la genética y las influencias ambientales juegan en el comportamiento criminal y antisocial. La investigación biosocial es una forma multidisciplinaria de estudiar el comportamiento antisocial, dijo el doctor que hizo el estudio. Dice, involucra aspectos de la genética del comportamiento, la neurociencia, la biología evolutiva y la psicología del desarrollo. Durante siglos, muchos estudiosos han señalado el papel que juegan los factores biológicos en la formación del comportamiento humano. La incorporación de la biología al estudio de las conductas delictivas permanece en sus inicios y, dice, al margen de la criminología. ¿Qué está diciendo acá? ¿Y por qué yo me inspiré a investigar estas cosas? Un programa que dieron en 60 minutos, estaban estudiando un caso bastante extraño en Estados Unidos. Era un hombre criminal que había estado preso muchas veces, cientos de veces. Delitos, crímenes, salía, delitos más grandes, que pasaba tiempo en la cárcel, mucho tiempo. Y se le estaba investigando a él, dice, no, yo no soy casado, no tengo familia, bueno, era una persona solitaria supuestamente. Pero aparecieron las ex compañeras de él, con hijos. Y lo sorprendente del programa 60 minutos es que esos hijos que nunca conocieron a su papá estaban en las cárceles presos por los mismos crímenes que su papá había cometido. Y eso me despertó y digo yo, ok. Y ahí empecé yo a buscar y a empezar a hacer este tema. Porque una persona que nunca tuvo relaciones irresponsables y relaciones fuera de matrimonio, porque nunca se casó, tenía hijos por varios estados de Estados Unidos y todos estaban presos con lo mismo que él estaba preso, los mismos crímenes. Y eso me despertó mucho. Dice aquí que los tribunales enfrentan desafíos al vincular la genética con el comportamiento delictivo. Y vamos a explicar algunos ahí. Así que dice que los estudios sugieren que algunas personas pueden tener mayor riesgo de comportamiento delictivo debido a sus genes. Esas son suposiciones. Quiero leer la letra gruesa que está más abajo. La evidencia genética utilizada correctamente podría ayudar con los juicios sobre los castigos penales apropiados, las causas de lesiones o discapacidades y otras cuestiones en los tribunales. Abajo dice que implicaciones de la genética psiquiátrica, neurológica y conductual. Es muy difícil para un juez juzgar y decir, bueno, es que él genéticamente tiene predisposición. ¿Qué pasa con la ley cuando se viola? ¿Hay un castigo? Estamos hablando de la ley de Dios, pero yo quiero hablar de la ley humana. ¿Recibe castigo? ¿Y tiene que ver si es genético o no? ¿La paga de él? Es la muerte. Más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Dice otro estudio, que no voy a seguir leyendo, yo lo reduje esto un poco. Mis genes me obligaron a hacerlo. Evidencia genético-conductual en un tribunal penal el 13 de diciembre del 2017. Y decía, wow, fue los genes. Sí, ¿no? Otro es, para las víctimas adolescentes de delitos, los factores genéticos juegan un papel principal. Otros reportes de las cortes, estas son de la Florida. Otro reporte dice que la investigación muestra que los genes influyen en el comportamiento criminal. Otro estudio más que se presenta. Y yo he traído estas evidencias porque a veces damos por nada lo que dice el Espíritu Profecía. No, ¿y qué va a saber esa vieja, no?
si no hizo ni high school. Entonces, hay un desprecio y se ha presentado en Adventista. Estoy hablando de la iglesia adventista. Los de afuera pueden pensar lo que quieran. Pero usted que se ha bautizado creyendo que Dios habló por medio de Ellen White, y usted está pensando eso, yo le doy gracias a Dios por la señora. Amén. Yo se la doy. Porque lo que yo he aprendido desde que llegué a la iglesia, lo que nunca aprendí en la universidad. Gloria al Señor. Nunca lo aprendí. Pero me dice, búscate de esto, que tú no has estudiado todavía. Ella me enseña estas cosas. Miren, un estudio revela, dice, un gen específico en hombres adolescentes con compañeros delincuentes. Ya por lo menos están encontrando el gen de la delincuencia. ¿Qué dice Números 32, 23? Pero si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante Jehová. Y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. ¿No es realidad esto? ¿Alcanza el pecado? Hermanos, esto es algo impresionante. Usted puede tomar la Biblia. Yo que me la he pasado estudiando la genética en la Biblia. Impresionante esto. Impresionante. Cuando Adán y Eva no habían pecado, sus genes eran buenos en gran manera. Sus genes eran buenos. Si hubiesen tenido hijos antes de pecar, iban a ser hijos buenos, con genética buena. No había que restaurar nada. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Y engendraron al primer hijo. Recién habían pecado. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué pasa cuando el niño nace? Vamos atrás un poquito. ¿Cómo se sentía Adán y Eva después del pecado? ¿Quién me dice? Porque a mí no me hace nada el pecado. Porque yo nací en pecado. Pero Adán y Eva, que fueron creados sin pecado, a imagen de Dios, a imagen y semejanza del Creador, se parecían a Jesús los dos, el mismo carácter de Cristo. No es lo mismo un remordimiento mío hoy en día, de que hago algo malo y levanto mi sombra y digo, ¿qué me importa? Yo lo arreglo después. Que un pecado de Adán y Eva. Misterio esto. ¿Cómo se sentía esa madre? ¿Triste? ¿Tenía sentimiento de culpabilidad? ¿Usted pensó que eso se le olvidó después que salieron del Edén? ¿Cuántas veces usted se imagina que ellos lo pensaban esto? ¿Todos los días? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuando las hojas de los árboles empezaron a caerse? ¿Cuando los animales empezaron a morir? Había tanta evidencia alrededor de ellos, de la destrucción, que solamente el pecado entró a este mundo, que esa culpabilidad de Adán y Eva fue muy fuerte. Y engendraron hijos con culpabilidad. ¿Qué salió de esa culpabilidad? Un hijo que estaba molesto con Dios. Molesto. Y un hijo realmente que odiaba tener que estar agradeciéndole al que lo sacó del Edén. ¿Y por qué tanta pleitesía a ese hombre? A ese Dios. ¿Por qué? O sea, tenía molestia. ¿Pero qué pasó con el segundo? ¿Cómo se padre una madre cuando le nace el primer hijo? ¿Está feliz? ¿Se pone muy feliz? ¿Le cambia la vida? Cambia todo absolutamente. Cuando uno tiene el primer hijo, dice, wow, ya uno piensa diferente. Dice, yo trataré de ver qué hago para nunca hacerle daño a esto que yo amo tanto. Y empieza un cambio en el corazón. Así que nació Abel. Ese sí parecía a Jesús. Y Abel era pastor de ovejas, ¿verdad? Y Caín labrador de la tierra. La tarea que Dios le dio a Adán y Eva. Van a labrar la tierra. Caín tenía la marca del pecado. Y ese comportamiento genético no lo pudo evitar. ¿La paga del pecado es? Hermanos, el libro de Génesis capítulo 12, versículo 10 al 13. Dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí. Dice, y a ti te reservarán la vida. Dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Mucha gente no le gusta hablar de esto, porque cuando leen de Abraham el Nuevo Testamento, el padre de la fe, y yo que lo he explicado aquí algunas veces, Dios hizo un hombre de fe, porque lo que no tenía era fe. Él carecía de fe, así que él no le puede tomar un hombre lleno de fe para volverle el padre de la fe, porque ¿para qué? ¿Dónde está la labor de Dios? Así que Abraham lo primero que era cobarde y mentiroso. Y demostró que no amaba tanto a Sara, sino se amaba más a sí mismo. Y yo le he explicado eso muchas veces. Nadie entrega a su esposa de que, bueno, mira, sacrifícate por mí. No te vuelvo a ver porque los egipcios son tan moralistas, ¿no?, que te van a perdonar de todo. No, la puso en el harén. Pero él habló mentira, ¿sí o no? Sí. ¿La mentira es agradable para Dios o es abominación para Jehová? Entonces, no importa cuándo fue declarado que la mentira eternamente ha sido la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Hermanos, Génesis 20, Abraham y Abimelech, ¿no? Cuando Abraham llega a Negev, vuelve otra vez y niega a Sara y dice, y Abraham de Sara, su mujer, dijo, es mi hermana. ¿No se para la mentira? Esta tarde vamos a ver los rasgos biológicos cerebrales de cuando uno miente. Inmediatamente uno habla una mentira, aunque uno sepa la verdad, tan pronto la dijo, la mentira es un pecado que hace marcas y surcos en el cerebro y lo discapacita completamente. Y entonces, hermanos, el libro de Génesis, entonces Isaac, en el libro de Génesis 26, Isaac entra en Gerar. Y cuando entra en Gerar, el versículo 7 dice, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana. Yo le hago una pregunta, ¿Isaac había vivido eso con Abraham? Él no había nacido cuando llegaron a Egipto, ¿sí o no? Él no había nacido cuando llegaron a Gerar. Estaba la promesa, pero Isaac no había sido engendrado. Quiere decir que Abraham había mentido 2 veces y había marcado sus genes para que Isaac saliera mentiroso, con las mismas mentiras que su papá. Yo no me imagino que usted le cuente a sus hijos todo lo malo que usted fue en el pasado, ¿no? Porque los hijos tienen, ay papi, yo quisiera ser como tu hijo. Ay no, por favor, como yo no. Como Jesús, como Jesús. No papi, pero tú eres bueno. Diga, no, eso no. Si ellos supieran. Así que Isaac miente también. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Si así no hacéis, sabéis que habéis pecado contra Jehová y el pecado os alcanzará. ¿Alcanzó a Isaac? Ahora mi pregunta. En Génesis 25, 29, cuando nacen los hijos de Isaac, interesante esto. Le nació un hijo primero, porque los dos estaban peleando, ¿no? Había uno que no quería que el otro saliera. Pero Jacob alaba a Esaú porque quería ser primero. ¿Había conflicto en ese vientre? Entonces nació uno, los dos eran desobedientes, pero Esaú desobediente de por sí, el primero. Y Jacob mentiroso también y engañador de por sí. Los genes pasaron de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Usted diría, pero Abraham no aborrecía a Dios. Cuando usted peca contra Dios, está aborreciendo a Dios. No hay otra manera. En Génesis 27, 8, porque no leímos, pero Génesis 25, 29 al 31 dice que Jacob, por el hambre que tenía Esaú, a Esaú no le importaba ser primogénito porque el hambre era más importante para él que la primogenitura. Le dijo, bueno, ¿de qué me sirve esto? Y Jacob era vegetariano y Esaú era carnívoro, pero eran malos los dos. Así que le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. En Génesis 27, 8 dice así, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú porque
ya Isaac estaba muy viejito, ya iba a morir, y él tenía que pasar la bendición de la primogenitura. Así que no estaba la esposa de Isaac muy contenta con el comportamiento de su hijo, Esaú. ¿Y qué pasó? Que tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, dice los preciosos que era, dice, de ella, que en la casa, y vistió a Jacob como su hijo menor. Dice acá. Entonces el padre le dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí, y eres, dice, ¿quién eres, hijo mío? Dice, y Jacob, dice, dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Mentira o verdad? Mentira. ¿Se sigue la mentira perpetuando? Y dijo: ¿eres tú mi hijo, Esaú? Jacob respondió: yo soy. ¿Por qué? Porque él era ciego. Estaba ciego en su vejez y no podía ver, pero escuchaba. Dice: no me parece tu voz. Pero cuando usted le dice a Dios no, hay una problemática muy severa que se desata en nosotros. Solamente con un no. ¿Qué quiere decir no, hermanos? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué quiere decir la palabra no? Negativa completa. ¿Me va a dar una definición? Para mí es más sencillo todavía. ¿Sabe lo que quiere decir no? ¡No! No sé si entienden esto. Miren, mis hijos, cuando estaban más pequeños, ellos se hablaban entre ellos y negociaban para ver si me convencían de algo. Y entonces cuando venía dice: ve tú, que siempre te dice que sí a ti. Y cuando venía entonces, ay, mira papi, que si tú puedes, digo yo, no. Y se iba corriendo y le hablaba al otro. Entonces el otro decía: me dijo que no. Y volvía entonces el otro a decir: papi, pero por favor, eso no es nada. Y me trataba de convencer. Y digo yo: ok, ¿qué tú quieres escuchar? Que sí. Digo: pues no. Mire, cuando usted le está hablando a un niño, sea firme en lo que usted dice. No divague. Porque si le toma eso, siempre va a venir a torcer, a ver si usted cambia de parecer. Y usted tiene que ser firme, porque Dios es firme. Así que la palabra no es no. Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿No? Hermanos, la forma más sencilla de pecar contra Dios es decirle sí a los no de Dios. ¿Entendemos esto? Si Dios le dijo no, no le diga a usted que sí. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. ¿Y por qué nosotros lo cambiamos? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Que no. Y le decimos a Dios, hasta le damos un estudio bíblico a Dios de cómo el domingo vino a ser el sábado. Le damos un estudio. Y la gente lo acepta. ¿Cambia a Dios? No. A veces yo veo la Biblia que la han partido en dos, dicen Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Debería ser una sola. Porque toda la palabra de Dios es inspirada divinamente por Dios. El antiguo, el moderno, dice y que no hay movimiento. Dios no cambia. Ni en el nuevo ni en el viejo. Él no cambia, porque Él es eterno y su voluntad es eterna. Amén. Pero ¿qué pasa también? Que si yo le digo no a los sí de Dios, ¿es diferente, no? ¿O es igual? Decirle sí a los no de Dios o decirle no a los no, sí a los no de Dios, ¿no? Le digo que no, entonces a los sí de Dios. Mira, blanco, yo voy por el rojo. A la derecha, no, yo voy para la izquierda. No hagas esto, eso es lo que quiero hacer. ¿Interesante esto? Qué bueno lo decía Pablo, dijo Pablo. Realmente no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para yo hacer lo contrario de Dios, tengo que vivir en pecado. Hermanos, los 10 mandamientos fueron dados en su mayoría con no. ¿A quién le gusta que le digan que no? Es una ley muy negativa, parecería. Pero si usted no tiene otro Dios delante de Él, ¿qué quiere decir eso? Que usted solamente tiene a Dios delante suyo. Y no tiene otro Dios. Es un buen no.
Luego dice, no te hagas imagen, porque ¿quién dice que no te le haga imagen? Él. Él dijo que no, porque se hacen imágenes hoy en día. Interesante esto. Si Dios dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ¿cuántas personas dicen son cristianos? Mire que a mí me gusta ver los comportamientos de la gente. Yo veo programas donde están apresando personas o que dicen, no, yo soy cristiano, yo soy diácono. Y digo yo, bueno, hasta se atreve. Lo agarran infragante en lo que está haciendo, le tienen videos de lo tramposo y engañoso que es, y entonces se atreve a decir que es cristiano. Es bien penoso esto. No tomes el nombre de Dios en vano. Y luego dice, no hay ni un no ni en sí, y solamente dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí no te está diciendo, quiero que lo hagas, o no, dice, solo recuerda que hay un día que yo santifiqué y quiero que tú ese día reposes conmigo. No hay muchas cosas que decir. No hay negativa. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso, ¿qué está involucrado ahí? ¿Un sí o un no? Un sí. Que hay que honrar a papá y mamá. ¿Honran los hijos a los padres? ¿Y qué pasa entonces? ¿En qué andan ellos diciéndole a Dios no? Cuando Él dijo, sí, hónralos. Sí, guarda el sábado. Ni lo guardo ni lo honro tampoco. Y dice así, no matarás, ¿no? Y Jesús, que le dio una interpretación tan bonita a la ley de Dios, dice, cuando tú odiaste, ya mataste. ¡Wow! ¿No lo he hecho? Sí lo hiciste. Dice, no cometerás adulterio. Eso está un poco difícil. ¿Le hago la pregunta o no? Hágala. Jesús le dio una interpretación bonita. Si la miraste y la codiciaste, ya adulteraste con ella en el corazón. Pero no lo hice, eres un adúltero. ¡Wow! ¿Dónde está el pecado? Dice, no robarás, ni en los diezmos, ni las ofrendas. No mentirás. ¿Era mentiroso Abraham? Isaac también, Jacob también, Esaú también. Y no codiciarás. Nosotros no codiciamos, ¿verdad? Esta iglesia no hace eso. Hermanos, vamos a estudiar un poquito antes de entrar a todo esto, porque en la tarde voy a presentar ya con los daños cerebrales de todo lo que venimos hablando acá. El libro de Números, capítulo 22, versículo 12 al 13, después del 20 al 23, perdón, dice así. Entonces Dios dijo Dios a Balaam. ¿Quién era Balaam? Profeta de Dios. Dice, no, ¿qué le dijo Dios? No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. ¿Qué le dijo Dios a él que no hiciera? Que no fuera. Le dijo dos cosas, ni maldigas al pueblo, pero no te vayas con ellos, ni lo maldigas al pueblo. Así que el chismoso de Balaam dijo así, en el 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo quisiera, pero él no me quiere dejar ir. ¿Está entendiendo cómo él habló? Él no fue concluido, dijo, Jehová me ha dicho y no voy. No, dijo, no váyanse porque es que él no me quiere dejar ir. Déjame pedirle permiso. ¿Dejó una puerta abierta? Sí. ¿Le dejó saber a Satanás? Yo quiero ir. ¿Estaban ofreciéndoles cosas, riquezas? ¿Era profeta el hombre? Sí. Wow. Difícil. Y vino Dios, dice en el 20, a Balaam de noche y le dijo, dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Estaba contento Dios? No. Imagínese que usted le pregunte 2 veces a Dios, oye, pero ¿me vas a dejar hacer tal cosa? Dice Dios, ok. Tú no quieres hacer la primera que te dije que no, yo voy a cambiar. Yo Jehová no cambio. ¿Y qué dice acá? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo estas cosas. Dice en el 21, así que Balaam se levantó por la mañana, dice,
arrancó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y dice el 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y mi pregunta es, ¿lo mandó Dios a ir, sí o no? ¿Le dio el permiso? ¿Quién tenía el deseo de ir? Él. Así que Dios le dijo, ve, pero no, vas a hacer lo que yo te diga. Pero Dios se llenó de ira contra él, porque él iba. Y dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. Y póngame atención en esto. ¿Qué hizo el asna? ¿Lo reconoció? Sí. Hermano, si usted tiene una burra y la burra reconoce a Dios, revísese. Si la burra vio a Jesús y usted no lo vio, pues usted tiene problemas. Porque la burra es burra. Se supone que yo no soy burro. Pero mira hasta dónde llega la mente, como se extravía por desobedecer los no de Dios. A este hombre se le dañó el cerebro en el mismo momento y le cambió su personalidad, su carácter, que tanto habla la iglesia adventista de esto. Así que el asna vio al ángel de Jehová, que dice que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Óigame, esta era una intelectual, esta asna. Hasta sabía lo que era una espada y todo. Dice, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces, dice, azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Interesante esto. Así nos comportamos nosotros cuando le decimos sí a un no de Dios. Y cuando nos queda el deseo, wow, yo sí lo quería hacer eso, tú sabes, pero que Dios no me deja, yo no sé por qué. ¿Quieres saber? Ya lo vas a ver ahora. En Números 22, 28 dice así, y 29 hasta 32 y 33. Entonces Jehová abrió la boca del asna. Escucha esto muy bien. La cual dijo Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna. Hermano, vamos a dejarlo acá. Hermano, si esta noche le aparece un venado por ahí y le dice, buenas noches, ¿cómo está? ¿Usted se queda ahí? Yo creo que los zapatos los deja atrás. Pero imagínese una burra hablando con usted. Y usted dice, no, pero yo debí matarte. Digo, bueno, una conversación de lo más interesante. ¿Los animales hablan? No. Hermano, aquí Balaam perdió todo entendimiento por decirle que sí a los no de Dios. Y Balaam respondió al asna, dice, porque te has burlado de mí. Dice, wow. Ojalá, dice, tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿Qué explicación? Y el ángel de Jehová le dijo, porque hermanos, Dios tiene que hablarnos a nosotros de alguna manera. ¿Usted sabe cómo me hubiesen dicho en mi país? No sea burro. Eso se usa mucho allá cuando uno dice no sabe las cosas de las escuelas. ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para, dice, resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Quién es mí? Dios, Jesús. Dice, el asna me ha visto, bruto, burro. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva, porque no es burra. Burro eres tú. Hermanos, ¿hasta dónde llegamos nosotros cuando desobedecemos a Dios? Perdemos totalmente el área del entendimiento, se daña el cerebro completamente en una área que se llama órbito, acá, de los ojos, por detrás de los ojos, en esa área cerebral, se daña y el carácter cambia y el entendimiento se va. Y se daña. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, se le dañó parte en su cerebro y Dios no podía echar hacia atrás porque su palabra dice, si pecas te mueres. Y dice, pero se quedó vivo y ya está muerto. Porque sembró el pecado en esas áreas y ahí ya no me va a entender cuando yo le hable. Por eso Dios tuvo que sacrificar a su hijo. Y lo hizo cuando nosotros no entendíamos.
Pero con eso el cielo aceptó que sí se podía restaurar el hombre. Amén. Eso es lo interesante de esto. Así que, hermanos, el asna entiende más a Dios que yo. Recuerde que cuando usted lee la Biblia, no diga que fue Balaán, el bruto. Yo la leo diciendo, yo sí soy bruto. Yo soy bien burro, ¿no? Pero el asna fue más inteligente. ¿Qué dice la primera Samuel capítulo 13? El 12 dice así, al 13. ¿Quién está hablando aquí? El rey Saúl. Dice así. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado, dice, el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¡Wow! Se esforzó. ¿Le correspondía a Saúl hacer el holocausto? ¿A quién le correspondía? A Samuel. ¿Se creía Saúl que era sacerdote? ¿Traspapeló su estatus? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Wow, le dijo loco. ¿Cuántos locos hemos visto hoy acá? Tenemos a Balaán y ahora tenemos a Saúl, que ya perdieron parte de su cerebro por desobedientes. No entender el orden de Dios. Por eso a mí me da un escalofrío en la espalda cuando dicen, pastor, digo, no, un momento, eso no. Dios me llamó a mí y dijo, mira, póntale a decir a los hermanos los chismes de nosotros, mira. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. ¿Qué le dijo? No lo guardaste. ¿Y qué usted cree que pasó? ¿Lo creyó Saúl? ¿Entendió Saúl? Dios le dijo que no lo guardó. Después Samuel dijo estas palabras. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y usted dice, ¿por qué Dios quiere castigar a Amalek? ¿Por qué lo quiere castigar? Hermanos, si una asna vio a Jesús, ¿por qué Amalek no lo vio? Porque el pueblo no andaba solo. El pueblo andaba rodeado de noche con una columna de fuego y de día era una sombra que solamente los cubría a ellos. Un pueblo que no cultivaba nada y le daba de comer, no había agua en el desierto, le daba de beber de las rocas de Jesús. Y era un pueblo que era impactante para el mundo en ese entonces. Así que todos los que miraron eso se tenían que encontrar y dice, wow. Pero ¿qué pasó con Amalek? ¿Qué pasó, con él? Dice así, así ha dicho Jehová a los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Con quién subía? Con Jesús. Ve pues e hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, porque tiene la misma genética que ellos. Todos los que están ahí tienen la genética dañada, destrúyelos a todos, no me dejes a nadie. Dice, mata, oiga esto, a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice, y tomó vivo a Gat, rey de Amalek. ¿Escuchó por dónde vi la desobediencia? Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat, al rey. Qué buenas personas, son unos buenos cristianos. Dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales, dice engordados, de los carneros y dice, y de todo lo bueno. ¿Había algo bueno en Amalek? No. Pero ellos juzgaron. ¿Cómo juzga una persona sin entendimiento? Sin entendimiento. Y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¡Wow! ¿Qué era lo no despreciable de él? Hermanos, 1 Samuel 15, del 10 al después 11, 19 al 21. Vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl,
¿Qué hizo Dios cuando ungieron a Saúl? ¿Qué le dio Dios? El Espíritu Santo. ¿Y profetizó? Fue el Espíritu Santo en él profetizó. Interesante. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Interesante esto. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalek. ¿Qué dijo Dios? ¿Que lo destruyera qué? A todo, hasta Gad, hasta los animales, a nadie. Dice, no, más bien lo obedecí. Y he destruido a los amalecitas. Por eso cuando usted va a dar estudio bíblico, no se olvide de que el estudio que usted vaya a dar tiene que ir de acuerdo con un buen arrepentimiento de la persona. Cuando la persona no se arrepiente, usted le habla y le habla, pero no entiende nada. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. No sé si se entiende eso. El pueblo tomó del anatema, del sucio, del impío, para un Dios santo. Ay, Padre Santo, perdónenos. ¿No te gustó esa ofrenda ahí? Por eso el pueblo perdonó, un pueblo perdonador. No es como Dios que manda a matar. Qué lindo era él. ¿Entendía él? No. Y no iba a poder recuperar su cerebro. Porque cuando usted le dice que no a Dios, el daño es así. Y cuando usted insiste en lo mismo, el daño se va perpetuando en otras áreas del cerebro. Y lo vamos a mostrar científicamente esta tarde. Pero también vamos a hablar de algo interesante. Él dijo que la cumplió y Samuel le dijo que no. Entonces, ¿quién tenía la palabra de Dios? ¿Samuel o él? Samuel. Según Saúl, él la tenía. Hay otras inquietudes que tengo y por eso he presentado esto de esta manera. A mí me da mucha tristeza de muchos hermanos de iglesia. Hermano, lo no revelado, ¿para quién es? Hay dos misterios, ¿verdad? Ahora mismo. Un misterio de la equidad y del misterio de la iniquidad. ¿Podemos explicarlos? No, son misterios. Mira, si Dios dice que va a ser por la eternidad estudiado, yo no me imagino, porque ahí no hay años, para poder quizás vislumbrar algo. Cómo un Dios santo se humaniza y se llena de pecado para Él donarse, para salvarme a mí y restablecerme a mí, a su imagen y semejanza. ¡Wow! Eso no pasa. Pero hermanos, ¿cómo Satanás peca? Y esto es bien peligroso. Porque antes de ayer estaba hablando con alguien muy querido que se puso a escuchar a un predicador de la iglesia adventista hablando de que Satanás cayó porque Dios así lo predispuso. No lo dijo con esas palabras, pero dijo, Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que va a pasar. Y como Él lo sabe todo, Él creó eso para hacer un conflicto y muerte y todo eso, porque realmente, ¿no? Él le gusta como entretenerse, ¿no? Mire la mente de las personas diciendo, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Satanás no fue un ángel común. Hubo una fiesta en el cielo. Querubín protector. Después de Jesús, en la lista iba Él. Interesante Dios. Y forma ese ángel que lo admiran todos los ángeles del cielo. Admiran a Lucifer, a Luzbel. Ahora ya no se llama así. Hermanos, tengamos cuidado por querer saber cosas, porque yo lo desconocido de Dios no lo quiero saber. No quiero saber si Él tiene la barba blanca o ya se le está poniendo, ya se le está cayendo, si las orejas están un poco largas de la vejez. No quiero saber nada. Y los hermanos me llaman porque dicen, bueno, el hermano le gusta mucho estudiar. Vamos a darle un estudio y empiezan, y entonces me ponen a mí en la cabeza estas cosas y yo me quedo como, wow. Vamos a explicarla ahora. Hermanos, cuando Dios dice que no, no. Déjelo así. ¿Para qué usted quiere saber más que Jesús murió por usted? Amén. Y por mí? Amén.
¿Qué cosa más importante en esta tierra? Y yo hago la pregunta, ¿por qué vinieron ustedes acá? ¿Por qué se entregaron a Jesús? ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y ese amor demostrado nos contriñe a nosotros y nos trae a Él. Porque somos perdonados sin pedir perdón. Gloria al Señor. Que antes que el hombre pecara, dice, yo te perdoné ya. El banco del cielo tiene toda la fortuna, ya tú eres perdonado. Caíste, estás perdonado. Amén. Solo agarra la salvación y sosténla contigo. Es tuya. Así que el Señor ha perdonado a todo el mundo. Eso es lo importante de esto. Pero hermanos, hay peligros. Y no está de malo uno estudiar cosas, pero cuando a usted le dicen que no, pues no. Y he visto muchos hermanos que empezaron, otros ya estaban en la iglesia cuando yo entré, que hoy en día pues son mesiánicos o que son de la vara de alguien por ahí, bueno, y empiezan a irse por tendencia. Y hoy en día hay otros que son judíos ya, y hay otros que están comiendo kosher, y entonces que todo animal es sangrado, y volvieron a los rudimentos, cosas de este mundo. Pero nadie quiere ir a Génesis cuando Dios le dijo, come frutas y semillas solamente, a la perfección de Dios cuando creó al hombre. Amén. Nadie quiere ir ahí, se quiere quedar en el camino. Y se están quedando en el camino. Muchos adventistas están queriendo saber más de Dios que otros. Y yo no quiero saber más de Dios, no quiero conocer su cara. Él me la enseñará algún día. Amén. No quiero saber nada. Yo sé que Jesús sí va a venir y nosotros lo veremos tal como Él es. Esto dice la palabra, no quiero salirme de ahí. Hermanos, peligroso es esto que voy a hablar. Hechos de los Apóstoles, página 42, párrafo 3. No, escucha la palabra no. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No es. ¿Y sabe qué está diciendo? Que no. ¿Para qué tú quieres saber? ¿Qué te va a traer eso? Si lo único que tenemos que saber es de la salvación tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Lo más importante de esta tierra, de nosotros como pecadores, es saber que Jesús vino y cumplió su promesa y entregó su vida por nosotros. Hermanos, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Él. Amén. ¿Usted sabe la palabra Él? ¿Y qué quiere decir Él? ¿Qué quiere decir ella? Una persona. Dice acá, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Eso es lo único que sabemos, que procede del Padre. No sé nada más. El Espíritu de verdad, ¿no? El cual procede del Padre. Juan 15:26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Hasta boca tiene. ¿Qué otra cosa quiero saber? No. No es esencial, pero están estudiando el Espíritu Santo. Hermano, se lo está perdiendo esto, pero un estudio, mire, del Espíritu Santo, porque ustedes están ahí en la Trinidad todavía. Digo yo, bueno, yo no le llamo Trinidad, pero son tres personas eternas. Amén. Pero no le llamo Trinidad. No importa el nombre que le pongan, son tres. Porque eso lo revela la palabra de Dios, otra cosa no la revela. Hechos de los Apóstoles, en la página 42, párrafo 4, dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Qué dice que es? Misterio. Si es un misterio y misterios de la iniquidad y la equidad están ahí, ¿para qué queremos saber los misterios? No se vaya a Harvard a hacer un posgrado en esto. Los hombres no pueden explicarla. ¿Qué somos nosotros? Hombres. Y si me dicen a mí, tú no la puedes explicar, ¿por qué me meto a explicarla? ¿Es necedad esto? Sí. ¿Por qué somos necios? Porque queremos ser más inteligentes que los otros. No, el hermano hizo un doctorado en el Espíritu Santo y ahora están matando corderos. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no lo ha revelado. Si dice no lo reveló, ¿por qué tú quieres que te lo revele a ti? Hay gente que le gusta, no, hermano, miren, nos estamos gozando, estamos en un estudio bien profundo de eso que usted le llama el Espíritu Santo. Digo yo, está bien, no hay problema. Que les vaya bien. ¿Sabe que yo le he hablado de esto
y ya usted sabe cómo me tratan. Pero no me importa que esto vaya a las redes, que digan, porque así no me invitan. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darle la interpretación humana. Pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá la iglesia. No fortalece a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, que no lo tenemos porque somos mentirosos, el silencio es oro. Cállese. En mi casa me dicen, cállese la boca. Digo yo, ya me callo. Porque, ¿sabes? Si no me callaba, ¿qué me pasaba? Me rompían la boca. Y si no, la boca ya estaba rota, me rompían otra cosa. Hermanos, lo más obediente es cuando le dan golpes a uno. Y después le pregunta, ¿quiere más? Digo, no, para nada. Ya con esa dosis está bien. Y eso lo viví yo en mi casa con mi padre, ¿no? Que mi papá preguntaba al final, ¿quiere más? Digo, no, ya, está buenísimo, ya. No, en este momento no. Evangelismo, página 446, párrafo 3. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu, dice, en toda la plenitud de la divinidad. Amén. Poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como el Salvador personal. Así que hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿No está hablando de qué? De la Trinidad, trío celestial. Es dice, en el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados todos los que reciben a Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo. ¿Con quién colaboran? Con los obedientes del cielo, dice así. En sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Amén. La personalidad del Espíritu Santo. Evangelismo 4:47, párrafos 5 y 6. La personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona y anda en estos terrenos. Sigue diciendo que el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Qué interesante que el Espíritu Santo es como Dios y como Jesús. ¿Quiere que nos perdonen a nosotros todo el tiempo? Ay, perdónalo, que no, mira, no, lo que quería era una cosa, pues está equivocado en su mente. Pero mira, si tú haces algo para que su mente reaccione, entonces puedes reaccionar. O sea, intercede por mí, para que Dios me perdone, porque el Señor Jesús así lo mandó. Dice, mira, ellos están confundidos en la mente, pero yo sé cómo eres tú eres como nosotros. Antes de nosotros crear al hombre, lo perdonamos. Porque sabíamos si hacía algo malo, lo íbamos a perdonar. Y íbamos a dar el cielo por esa alma. Amén. Es el Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo tiene una personalidad. Dice, de lo contrario no podría dar testimonio de nuestros espíritus, de que somos, ¿no? De nuestros espíritus, de que somos hijos de Dios. ¿No? Así que, hermanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conocía las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Según dice la 2 Corintios 2:11. Y este manuscrito y el libro Evangelismo, página 447, párrafo 7. Hermanos, el poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido a jaque, escuche esto muy bien y grábelo, únicamente por el poder de Dios en la tercera persona. Gloria al Señor. De la divinidad, el Espíritu Santo. Quiere decir, usted quiere victoria sobre el pecado, pero ahora dice que no existe Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a mantener al diablo a jaque? ¿Estamos entendiendo cómo Satanás sabe? Y mire, hermanos, para los que son inteligentes les voy a decir algo. Después lee este párrafo.
en colaboración con los tres poderes más elevados. Debemos cooperar con, dice, los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajan mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Amén. ¿Quién me convierte a Dios? El Espíritu Santo. Amén. Hermanos, miren, voy a decir algo. ¿Cómo lo digo? Bueno, bien, hermanos. Esto es un poco difícil porque, hermanos, Eva, ¿a quién se parece de nosotros antes de pecar? Antes de pecar, ¿a quién se parece de nosotros? ¿Quién de nosotros se parece a Adán acá antes de pecar? Nadie. ¿En qué pensaba Adán? ¿En Facebook? En Dios. ¿Quién llenaba la mente de Adán? Dios. ¿Quién llenaba la mente de Eva? ¿Eran buenos en gran manera? Amén. Bien, mire, si Satanás tuvo la eficacia de hacerlos caer, nosotros somos juguetes de él. Estamos revolcados en el pecado. Ya sabemos lo que es pecar, pedir perdón 10 veces al día y todo eso. Y ya nosotros estamos empapados del pecado. Y es más fácil para nosotros caer. Si Adán y Eva cayeron, ¿cómo nosotros sobrevivimos? Si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo, que me da la fortaleza para resistir el pecado. El Espíritu Santo, cuando usted va a hacer algo malo, dice: ay, no lo hagas, que eso me duele. Y te va a hacer daño a ti, no quiero que te haga daño. ¡Wow, qué bueno! A cada momento me dice el Espíritu Santo: cálmate. Digo: no me voy a calmar. Dice: ay, por favor. Jesús derramó su sangre por ti. Digo: es verdad, déjame callarme. Hijos e hijas de Dios. Después que entran al Espíritu Santo, entran a las fiestas. Ahí viene todo. Cristo se hallaba en el punto de transición. Y esto está en el deseado de toda la gente, página 608. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas, sus dos grandes fiestas respectivas. Mientras comía la Pascua con los discípulos, instituyó en su lugar, ¿escuchó lo que dice acá? En su lugar, el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer. No sé si se entendió esto. Para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de todos los siglos, hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Ha de celebrarse este rito. No sé, ¿ustedes no lo han invitado nunca a fiestas? Nosotros guardamos la fiesta, digo yo. Las fiestas no tienen nada de malo, pero todas las fiestas señalaban ¿a qué? A Jesús. Venido el cumplimiento de la palabra, ¿qué pasó con esos ritos? Ya. Estamos en días de festivos, el día de Sukkot es. Yo sé que los judíos por donde yo vivo, ahí en New Jersey, tienen muchas casitas ahí afuera, en los patios de bambú y todo eso, porque ellos hacen ese tipo de ritual. La fiesta de los tabernáculos, sí. Bueno, yo ni me importa eso. Ya lo que voy a centralizar es lo siguiente, un ratito. Primera de Corintios 2:2 dice así Pablo: porque me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no quiero saber de nada, solamente de la cruz. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien sabía más que Pablo de las fiestas judías? ¿Alguien sabía más que Pablo? No. ¿Pero Pablo conocía el Espíritu Santo? No. ¿Apolos conocía el Espíritu Santo? No. ¿Pero Pablo conocía el Espíritu Santo? Y cuando él lo conoció, todavía Apolos no lo había conocido, pero predicaba el Evangelio de la cruz. No sé si estamos entendiendo. Nosotros no necesitamos saberlo todo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. El valor de la vida de nosotros está en la cruz. Ese símbolo que el universo entero contempla, que fue un dolor causado a Dios en su corazón, es un símbolo para nosotros de un rescate divino por nosotros. Y Pablo estaba centralizado: no, yo solamente a Jesús y a este crucificado. Ya me volví bruto, no sé de nada, dejé la escuela.
tengo a Jesús crucificado. El valor, hermanos. Dice aquí, consejo para los maestros, página 322, párrafo 1. Si hay algo en este mundo que debe inspirar entusiasmo, es la cruz de Calvario. No es saber que, ven a darte el estudio del Espíritu Santo, de la fiesta judía. No, la cruz debe darme entusiasmo a mí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice Pablo, yo conocí a Jesús en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Se debe aceptar a Cristo, creer en Él y exaltarle. Lo precioso que es Cristo ha de ser el tema de la conversación. Amén. No sé si puede entenderse esto. ¿De qué usted quiere darme estudio a mí? ¿De lo precioso que es Cristo? No, digo, no quiero saber. No, hermano, mire, se están quedando atrás ustedes, digo yo. Hermanos, ojalá los que me han invitado escuchen esto para que sepan que no me pueden invitar más. Conflicto inminente, página 17, párrafo 1. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, escucha esto, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Gloria al Señor. Cuando Jesús dijo consumado es, eso fue una estaca en el corazón de Satanás. Dice, te vencí. Amén. Qué interesante es esto. Perdón. A veces se me va. Dice que esa fue la agonía, el toque de agonía para Satanás. El consumado es. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y aseguraba la extirpación final del mal. Amén. Hermano, eso le gustaría a usted ver algún día. Amén. Cuando Jesús venga en gloria, se acabó esto. Se acaban los estudios bíblicos. Se acabó la escuela sabática, hermanos. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir, dice, por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es saber, al diablo. Le venció Jesús. Gloria al Señor. Eso es lo importante. Por eso Pablo te dice, no, conmigo la cruz. Ya no quiero saber nada más. Él le venció a Satanás. Y por eso Pablo nunca se dejó vencer a Satanás. Porque él andaba ¿con qué? Con el vencedor. Amén. Él andaba en la cruz y esa cruz se la estrujaba a Satanás a cada momento. Y dice, conmigo no. No puedes. Ni lo alto ni lo bajo, ninguna cosa creada me apartará del amor de Cristo. Nada me va a apartar. Y Satanás sabía eso. Y lo torturaba, le echaba en cárcel. Y dice Pablo, vamos a seguir predicando este evangelio. Ese es el Dios de nosotros. Amén. Hermanos, dice conflicto inminente, página 107, versículo, párrafo 1. El misterio de la cruz explica los demás misterios. Qué centrado era Pablo. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultaron hermosos y atractivos. ¿Había miedo con Dios? Mucho miedo. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paterno se unen a la santidad, la justicia y el poder. Y al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado apelativo, conmovedor, Padre nuestro. Amén. Hermanos, de esa manera comprendemos lo que más necesitamos. Hermanos, Camino a Cristo, página 26, párrafo 3, dice así. Jesús dijo, yo, si fuere levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién va a levantar a Cristo?
Pablo lo levantó a Jesús. Apolos lo hizo. Sí. Los discípulos lo levantaron a Jesús Sí. y atrajeron a Cristo. Amén. ¿Qué veían ellos en la cara de Esteban? Reflejo. Un ángel. Señor. Amén. Y estaba sufriendo, dice, ay, me está doliendo las piedras. No, puso sus ojos en Jesús, Amén. autor y consumador de su fe. Y cuando se quedó mirándolo, dice, no le tomen en cuenta este pecado, perdónalos. Gloria al Señor. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Perdónalos. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros si no cogemos el estudio bíblico del Espíritu Santo? Perdónenlos. Porque a mí no me han perdonado todavía por esto, ¿eh? Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, vuelve y repite, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente. Y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¡Qué bueno es Dios! Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. No lo estudie, que no lo va a encontrar. Y a medida que el pecador, dice, lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira la contrición del alma. Hermanos, si hemos estado equivocados en el pasado, nosotros podemos ser restaurados. Amén. Pero dice la forma como hay que hacerlo. Y dice aquí, en Lugares Celestiales, página 172, párrafo 4. Si no hacemos de la Biblia la regla de vida. No sé si entendemos acá. Nuestros hábitos heredados, si queremos cambiar la genética, y cultivados, hábitos, dice, heredados y cultivados. Oh, ¿qué pasó? Dice, entramparán el alma. El alma es de valor y es considerada por Dios como más preciosa que el oro, más que el oro de Ofir. Cristo nos ha dado, dice, la estimación en que tiene el alma humana. Dice, mirad su humillación, mirad sus sufrimientos, su muerte. Si hubiese mirado a su placer, su elección, su conveniencia, nunca hubiera, dice, dejado los atrios dice, reales del cielo. Lo dejó por amor acá. Amén. A nosotros. Amén. El libro de Ezequiel dice así: os daré un corazón nuevo. Amén. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Amén. Y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Hermanos, Va a renovar nuevos. cuando Jacob mintió a su papá, engañó a su hermano, ¿qué se encontró él en la casa del suegro? Que también lo engañaron y le mintieron. ¿Sí? ¿El pecado lo alcanzó? Pero no tan solo eso, él tuvo 10 varones, no voy a contar las hembras, perdón, que no estoy discriminando, estamos en tiempos difíciles, ¿no? Pero no estoy discriminando, te quiero contar los 10 varones. Tuvo 10 varones con la mujer que él no amaba. Y cuando usted tiene relación con una persona que no ama, los hijos traen una genética mala. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo alcanza. Así que con la esposa tuvo 2 hijos con carácter de Jesús. Y tuvo 10 hijos con su propio carácter que lo engañaron a él, le mintieron a él. Era un desastre. Uno de ellos, hasta una de las mujeres de él tuvo. O sea, fue un desastre de hijos que tuvieron. Pero Dios tomó y sacó un redentor de la casa de Jacob. Y mire qué interesante, Dios le hizo morir la esposa al segundo hijo. Se la puso a descansar. Pero José vino a ser la redención de ese pueblo. Una tipología de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús entraba a su vida y delante de cualquiera nunca estaba nervioso. Entonces, ¿qué hizo Dios antes que eso sucediera? Que cuando Jacob se iba huyendo de su suegro, Dios se le apareció para que él confesara sus pecados. Amén. Y lo perdonó, lo restauró, le dio un nombre y dice, no, ya tú no te llamarás así jamás. Te llamarás Israel. Amén. Porque luchaste contra el pecado y venciste. Amén. ¿Está entendiendo? Y en ese momento ya Jacob ya no volvió a hablar mentiras.
Gloria al Señor. ¿Qué pasó con Abraham? Lo mismo. Miente 2 veces, no tiene niños todavía, pero Dios hace que le nazca el niño. Y después Dios le dice, sacrifícamelo. Pídeme perdón por tan mentiroso que eres. Pídeme perdón por la vergüenza que yo he pasado, porque tú a las personas de este mundo, tú te has mostrado como que me sigues y ellos han visto que tú eres un mentiroso. Porque el sacrificio lo que demandaba, ¿qué? Pídeme perdón. Sacrifícame tu hijo, tu único hijo al que tú amas. Mátame donde está tu amor. Y ese día se convirtió Abraham. Ese día lo convirtió Dios. Amén. Dios quiere convertirnos a nosotros también, hermanos. Amén. 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, la única manera de nosotros restaurar nuestro cerebro otra vez es que si nosotros mentimos, si nosotros hicimos lo malo ante de Dios, pidamos perdón, hermanos. Amén. La restauración está a la puerta ahí, mire, solamente dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Hermanos, el Señor Jesús está a las puertas esperando que nosotros le pidamos perdón. Amén. Usted no entiende las escrituras, no entiende lo que está leyendo, no importa. Pida perdón y será restaurada la mente, porque después que somos perdonados, el cerebro vuelve a la manera de Jesús. Amén. Y el Señor restaura esta mente completamente para que le entendamos a Él. Solamente Él tiene el poder de hacerlo, pero necesitamos arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos pedirle a Dios que nos ayude en esta hora? ¿Nos ponemos de rodillas, hermanos? Padre amado, Dios de misericordia y verdad, perdonas, Padre, mis pecados. Y espero que tu Espíritu Santo esté en el corazón de cada uno de los que estamos acá, suplicando que te pidan perdón, Señor. Señor, tú quieres darnos un nuevo corazón, porque este está dañado ya. Tú quieres darnos una mente totalmente renovada. Pero con lo que nosotros depositamos, las mentiras que colocamos en nuestra mente y nuestros corazones, no podemos verlo, Señor. Haz el milagro, Padre amado, en nuestras vidas, de convertirnos a ti. Lávanos del pecado, Padre, la transgresión, y restaura en nosotros un corazón nuevo, y coloca un espíritu nuevo en nosotros también, porque el espíritu que nos guía no es el tuyo, Señor. Señor, esta es tu iglesia. Y todos están aquí porque desean vivir contigo por la eternidad. Nosotros deseamos ver ese día glorioso que pronto está por manifestarse. Padre, prepáranos para esperar por ti, para ver a Jesús venir las nubes de los cielos. Prepáranos, Padre, no podemos nosotros por nosotros mismos. Convierte nuestras almas a ti. Y ayúdanos, Padre amado, que este no sea un sábado más, sino que sea un sábado sellado por nuestras conversiones de nuestras almas hacia ti, Señor. Restáuranos, Padre. Danos el entendimiento que necesitamos para saber el momento profético histórico que vivimos. Y esta tierra ya se acaba. Y tú lo sabes, Padre. Ya Satanás está haciendo la obra que él sabe que es el último intento para entramparnos a nosotros. Pero sálvanos, Padre amado, de él. Amén. Cuida nuestras mentes de la influencia del enemigo. Y restáuranos, Padre. Te lo suplicamos nuevamente. Te lo rogamos, Señor. No nos dejes salir de este campestre sin que tu Espíritu Santo tome su trono en nuestra mente y nuestros corazones. Danos ese favor. Hazlo, Padre amado, por medio de ese sacrificio y esa sangre preciosa vertida en el Calvario, para redención y restauración nuestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos, Señor. Amén. Amén.